soy Daniela Serna, soy artista plástica de la ciudad de Medellín, me gradué de la Universidad de Antioquia y en este momento estoy cursando la maestría en literatura comparada en la Universidad de Integración Latinoamericana en Brasil. Mi nombre es Freddy Alzate, soy artista plástico y docente universitario. Mi nombre es Armando Montoya y me he dedicado prácticamente toda mi vida, incluso desde muy joven, a las artes en general, interesado por las artes en general y particularmente, específicamente, las artes visuales. Palabras como deconstruir y perífrasis tienen ahora un significado para la obra de Daniela Serna, una artista plástica que ha abierto rumbo en el campo artístico, sabiendo escuchar qué dicen quienes ven sus obras y qué dicen sus maestros. De pequeña exploraba con juguetes, le gustaba saber qué tenía por dentro, cómo funcionaban, cuál era su mecanismo. Ahora, particularmente, las máquinas y los textos son fuente de inspiración y creación. Yo siempre tuve como una fascinación por los materiales. En mi casa, pues mi papá trabajaba con máquinas, reparando máquinas fotocopiadoras, mi mamá también es una persona muy sensible, hacía manualidades, entonces como que siempre estuve rodeada de eso, como de artefactos, materiales, cosas que yo podía utilizar y jugar con ellos. Ya cuando fui creciendo, pues fui pensando, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Y cuando uno está adolescente empieza como a buscar a qué se quiere dedicar realmente y para mí la única respuesta que fue como lógica fue el arte. A partir de ese pensamiento es que yo trabajo, entonces deconstruyo, digamos, en el sentido una máquina de escribir, porque ya deja de ser la máquina real para escribir, sino que se convierte en un medio para generar otros tipos de respuestas, otras reflexiones, que en mi caso parten, por ejemplo, desde la literatura y cómo deconstruyo tanto el texto como una máquina y el resultado es la pieza que yo presento. Lo que hago es hacer como unos juegos de traducción o juegos de comparación en mis piezas. Entonces entiendo el texto escrito y a partir de eso genero unas especies de imágenes en las que ese texto escrito ya deja de funcionar simplemente como palabras o signos y se convierten también en un material, digamos, plástico. Es una máquina en los que tomo los relojes que se llaman flip-clocks, que son relojes que tienen como pequeñas paleticas que van pasando, y lo que hice fue cambiar los números por letras, y a partir del mismo sistema del tiempo voy configurando unos textos a lo largo del día, pero
digamos que no es una cosa que estás viendo todo el tiempo. Tendrías que tener un poco como la suerte de encontrarte esos textos. Y yo pienso que las personas que estamos involucradas en el arte, las personas que son sensibles al arte, que creo que son la gran mayoría, tenemos otra manera de comunicarnos, conectarnos. Cuando uno vive la experiencia en otra ciudad, conoce otros artistas, se da cuenta que, bueno, que hay que ampliar mucho más las redes de trabajo. Entonces, digamos que la importancia de la beca era eso y creo que fue el aporte más interesante, fue conocer personas, conocer curadores, artistas, visitar de nuevo los espacios en Bogotá. Y yo me presenté a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y pasé a la maestría de literatura comparada. La palabra no es el único vehículo para pronunciarse sobre algo que se piensa. Hay otras maneras como el arte. Freddy Alzate es un artista y a través de técnicas como la escultura o la pintura expresa sus reflexiones más profundas, la mayoría de ellas relacionadas con la ciudad. Sus obras bien pueden hablar de acontecimientos urbanos como el crecimiento precipitado de las laderas o la amenaza al medio ambiente. Territorio y geografía son entonces dos conceptos transversales en su obra, en la que es posible apreciar materiales que hablan este lenguaje, como los elementos de segunda mano recurrentes en las piezas escultóricas. A Freddy Alzate le gusta que sus creaciones ocupen espacios públicos, pues allí es posible la interacción de la gente con ellas, generando tantas interpretaciones como transeúntes hay. Me gustaba, pero nunca lo vi como una posibilidad de profesión. De hecho, cuando me gradué del colegio, mi obsesión era como con la arquitectura. No pasé a arquitecturas, pasé a artes. Pero después de mi segunda semana en artes, nunca más, digamos, pensé en otra carrera que no fuera esta. Así de pasión inicial, la pintura es la que me enganchó toda la carrera e incluso mi trabajo de grado tuvo como elemento principal la pintura. Ya en el tiempo, digamos que he ampliado el espectro y ya no me nombro ni como pintor, escultor, sino que soy artista. A veces hago videoarte, a veces hago animaciones, esculturas, hay specific, pero también sigo pintando y dibujando. También me tocó un momento donde la pintura era muy cuestionada, se veía poca pintura en los salones de arte joven. Yo mismo me problematicé en algunos momentos ya de final de carrera como que si siendo pintor podía llegar lejos. Y bueno, empecé como a aplicar a ciertos concursos con instalaciones, con fotografía, pero estaba como falseando un poco lo que a mí me gustaba. Tuve la oportunidad por la Universidad Antioquia de hacer una pasantía en España en el 98
Y allí vi que la pintura seguía muy vigente y en eventos importantes como la Feria de Arco, que es una feria de Madrid, vi yo, hay mucha pintura, o sea, eso tiene sentido. Y entonces regresé como con otra actitud frente al medio y me enfoqué de lleno, bueno, yo voy a ser pintor porque es lo que de corazón siento más. Fue también como una lección de vida, donde no importa el lenguaje, ¿cierto? Lo contemporáneo está en el modelo de pensamiento, en las poéticas, en otras cosas. Y ya, digamos, el foco de interés estaba en la ciudad, pero empecé ya a analizar la materialidad, empecé a analizar las dinámicas urbanas, cómo se construye la ciudad también en las periferias a partir de la arquitectura informal. Eso fue como un asunto de interés en mi tesis de maestría. Bueno, yo hacía trabajo etnográfico en la ciudad, cuando iba ahí y revisaba estos modelos arquitectónicos informales, donde la gente hace las casas con lo que tiene a la mano. Eso se denomina en la arquitectura como arquitectura vernácula, es decir, sin ningún conocimiento previo la gente enfrenta la producción de una casa. Entonces yo me iba a esos lugares y usurpaba un poco esas estrategias constructivas, utilizaba materiales similares y yo empecé a mirar, digamos, eso hacia el taller y allí empecé a configurar instalaciones y esculturas que tenían esa referencia urbana. Sin embargo, hay proyectos, como lo señalabas ahorita, como una escultura en espacio público que ya tiene que permanecer en el tiempo, entonces ya ahí tiene uno que entrar a otra reflexión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Esfera Pública, que está en el centro de Medellín, en una escultura hecha en acero inoxidable, en resina, pintada en poliuretano, donde ya la materialidad no solo obedece a unos gustos, a unas maneras de hacer, sino que también ya te exige pensar precisamente en el medio ambiente, en la interacción con los usuarios casuales, que son los transeúntes, entonces ya son otras apuestas, digamos, desde la materia. Por ejemplo, la esfera tiene 3 partes y la gente a veces piensa que se dañó, que la están desarmando o que la van a armar. Me gustan esos juegos, ¿cierto? El taller te permite tener trabajo en proceso, te permite llegar en cualquier momento y estar ahí cosas que están como no resueltas, sino que se están interrogando, se están resolviendo en la marcha, ¿cierto? El taller no solamente es donde ya uno lo tiene claro y produce, sino que también es, como tú lo dices, donde está la génesis de las cosas. Ese día que me dieron ese premio fue como una voz que me dijera, podés vivir del arte. Porque dicen no hay oportunidades, no, lo que pasa es que las oportunidades a veces también exigen redactar un proyecto, saber aplicar a una convocatoria, tener presencia en el medio constante a partir precisamente de una autogestión. Aquí en nuestro contexto es muy necesario la autogestión. Armando Montoya es un artista plástico que en la Bienal de Arte de 1972 decide cuál es el camino a seguir. Fue su primer acercamiento con las artes plásticas y después, con la influencia de los 11 artistas antioqueños, reafirmó la idea de que a través de la pintura, la escultura y las instalaciones se expresaría. Docente, artista e investigador. Así se presenta, así se reconoce. Primero docente porque desde siempre se dedicó a enseñar. Artista por vocación e investigador porque la academia y las artes lo ameritan cada día.
En 1981, en uno de sus viajes desde Copacabana a la Universidad de Antioquia, desarrolló su primera cacería de imágenes. Después de esto no ha parado de ver paisajes urbanos que para otros son panoramas. Para Armando, creación y una fuente inagotable de cultura y representación autóctona. Empecé a interesarme por las artes de una manera visual muy particular. Lo que veía en la ciudad y específicamente las esculturas de Rodrigo Arenas Betancourt. Con la ayuda de mis padres me inscribí en un curso de dibujo por correo. Muy extraño eso. Imagínense ahora la velocidad de las comunicaciones. En esa época a mí me enviaban la información, yo hacía los ejercicios, se tenían que volver por correo y esperar la respuesta por correo. Pasaban meses. Para mí eso fue absolutamente especial. ¿Por qué? Porque yo concibía también el arte como en su concepción tradicional, digámoslo. Y aquí yo me encontré una cantidad de propuestas que abrían el pensamiento y el mundo a otras dimensiones. Antes se miraban mucho las escenas campesinas, ahora era el transeúnte, el urbano, las escenas de calle y el arte abstracto. Yo tenía una moto, yo digo que esa es la metodología del cazador, ¿no? Cuando salía de Copacabana hacia la universidad, empezaba a llamarme la atención mucho las cargas y la forma como las carpas cubrían las cargas de las tractomulas o de una jaula. Entonces yo me iba detrás de una jaula de esas con una cámara fotográfica. Fue mi primera exposición de individual, que la llamé Carga Ancha y Larga. Y era el resultado de todas estas observaciones que yo hacía en la carretera. Eso dio pie para entrar a Medellín, al centro de la ciudad, y me doy cuenta que los puestos de venta ambulante pasa lo mismo. Entonces empiezo a hacer recorrido, a caminar en la ciudad, a verlos. Resulta que ya yo trabajaba con el material que era sugerido por los mismos objetos o elementos que yo miraba en la ciudad. Entonces, el acero inoxidable. En los recorridos que yo hago por Medellín, en esa época sobre todo, visitaba mucho Mil Variedades. Me sentaba en el piso a mirar esas vitrinas, porque tienen la mirella, una cantidad de agujas, unos elementos de decoración que yo los iba incorporando en el trabajo. Así fuera soporte tradicional o soporte que rompía un poco con lo que son materiales más contemporáneos. Cuando yo hago la serie de Flora Urbana, son situaciones que se dan en el centro de la ciudad y particularmente en la Avenida Oriental, donde está el volardo con los bananitos encima. Yo lo único, eso está ahí en la Avenida Oriental. Lo que pasa es que como está inmerso en todo el trasunto de la ciudad, pues los buses, los carros, el transeúnte, cantidad de gente, la gente no lo ve. Cuando a mí me invitaron a este proyecto, dije, yo quiero pues un cerramiento, pero que permita pasar la visión, que no se choque uno ahí con una pared o con algo, que yo sienta que puedo, estando fuera de la sala de exhibiciones, sentirme también al mismo tiempo como dentro. Permanentemente vivimos como en arquitectura de prisión. Cada vez nos encerramos más. Cada vez vivimos en edificios y no nos queremos como relacionar. Muchas veces sentimos los pasos del vecino y nos entramos o cerramos y salimos a la carrera a bajar las escaleras o cogemos el ascensor y bajamos de una. No esperamos, somos como evitando esa relación de él con el otro.
está también el trabajo del transeúnte, que son unos personajes hechos con acero inoxidable la cabeza y el cuerpo con la tela repujada y el remache, que simulan más o menos, es como una influencia ahí muy egipcia de los frisos y de los zócalos egipcios, que son los personajes de pie, y más o menos tienen esa estructura los caminantes, el transeúnte. Entre transeúnte y transeúnte hay unas puntas, como unos cachos de madera forrados con latón, que hacen referencia precisamente a los herramientas con los que uno se tiene que enfrentar y esquivar cuando camina por la ciudad. Fui una persona muy apasionada con la docencia. Yo creo que eso es lo que la gente ve en uno, que cuando uno habla, lo habla con propiedad, lo habla con sinceridad, apasionamiento, no sé. Cuando soy docente soy un instigador, pero al mismo tiempo soy un porrista. Alguien dice por ahí, si una lámpara y una casa pueden ser una obra de arte, ¿por qué no la vida misma? En Armando Montoya, Daniela reconoce a su maestro y mentor. Es por esto que en compañía de Freddy Alzate han preparado una sorpresa, como muestra de agradecimiento para quien desde las aulas la inspiró, guió y alentó a desarrollar su obra. Estoy fascinado con la luz. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué maravilla! ¿Cómo has estado? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se me lo han dejado? Pero que esta sorpresa. Ay, qué bueno verte. ¡Qué sorpresa tan bonita! No te imaginabas. Entonces ahora... Nos daba un Sí, poquito de vamos. susto, pero Ah, Estábamos como nerviosos, como nos daba más una susto a visita nosotros. inesperada. Sí. Entonces hoy, pues estoy aquí también para nuevamente agradecerle toda esta inspiración que ha generado, ¿cierto? Como artista, también como docente, ha aprendido muchísimo desde su labor docente. Lo admiro y pues no quisiera también tener tantos valores como él, porque es la calidad humana, pues es como lo que más podría destacar. ya los tienes. Pero no, Armando sobrepasa muchas cosas y por eso quizás es tan sentido el homenaje que le hemos venido haciendo estos días, porque pues se vuelve un referente a todo nivel, ¿cierto? Como ser humano, como artista. Yo creo que tanto Freddy como Armando siempre han estado, pues a mí no solo me dieron la manito, sino que me han llevado mucho tiempo. Yo creo que han sido como un gran apoyo, porque no es fácil entenderse dentro del campo del arte y entenderse como profesional en el campo del arte. Yo creo que ellos siempre han sido esa referencia de personas que hacen arte, trabajan con arte, enseñan arte, y entonces es como el incentivo a seguir. Muchas gracias por todo. Qué bueno. Una obra bidimensional. sí. Bidimensional, que no tienes mía. Vea, el proyecto de Francia, vea. Regalarle un momento feliz, que fue cuando hice una intervención en sitio, que él me inspiró también cuando él me contaba que iba a Quebec a participar de los festivales de invierno. Yo siempre me soñaba en una situación similar, de ir a un entorno particular, y pues ahorita como buscando que quería como este encuentro también que tuve yo con un paisaje muy particular, y donde hice una intervención que marcó mi proceso también con los AI Specific, entonces pues, Sí. quería que tuviera un registro de hecho. Gracias, hombre. Perfecto.